noche, hermano. Que Dios le bendiga. Es un placer para mí, un gustazo poder estar en esta reunión compartiendo con ustedes. Le doy gracias al Señor, ¿sí? Por este momento. Gracias, pastor, por la invitación. Le doy gracias al pastor, a la esposa. Y bueno, es un privilegio muy grande. Siempre digo, es un privilegio muy grande abrir las Escrituras. Hay muchas personas en el mundo que nunca han tenido la posibilidad de abrir las Escrituras. Y cuando uno abre las Escrituras y pone el corazón lleno de fe, ellas toman vida para hablar a nuestras vidas. Así que le pedimos al Señor que nos pueda hablar en esta noche, ¿sí? Que el Señor nos pueda bendecir. En realidad, bueno, ya se dan cuenta cuando hablo, ahora yo tengo otra estrategia, porque antes decía yo soy cordobés, ¡guau! Se me reían todos. Entonces hablo un rato y ya me delato que soy cordobés. Entonces no tengo que andar diciendo que soy cordobés, ¿sí? Mi señor es de acá de Buenos Aires ella. Y bueno, estamos sirviendo hace un año en Buenos Aires. Y en realidad nosotros queremos venir a visitarles, no pensamos que íbamos a tener esta oportunidad de compartir la palabra. Queremos venir a visitar al pastor, a su esposa, a la iglesia, porque Julián nos está ayudando en la tarea del seminario como profesor. Y ha sido de gran bendición para la iglesia que ha ido a visitar, ¿sí? Porque nosotros tenemos seminario en distintas iglesias, en distintas provincias. Entonces, la temática del seminario es que envía a los profes al lugar, ¿sí? Entonces, bueno, la primera materia que dio Julián fue en Villa del Rosario y realmente fue de gran bendición, ¿sí? Después dio otra materia, ¿dónde era, Julián? En Córdoba capital, ¿sí? Y bueno, un poco la visita era por eso, agradecer al pastor que da el permiso para que Julián pueda colaborar con nosotros. Y era esa la primera motivación. Y bueno, y ahora la oportunidad de compartir la palabra es como el postre, ¿sí? De esta invitación. Así que le damos gracias al Señor, a los pastores. Me gustaría que me acompañe el libro de Job, ¿sí? Vamos a leer allí la palabra del Señor. Job capítulo 1 vamos a leer, ¿sí? Yo creo que lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar en esta noche, o mostrar a través de la Escritura, es que al final de la vida el justo siempre triunfa, ¿sí? Puede pasar por distintas circunstancias adversas, pero la victoria siempre va a estar de su lado, ¿sí? Y nosotros somos justos no por nuestras propias obras, sino porque hay alguien que nos justificó. Y ese es Jesucristo, ¿amén? Él es nuestro Dios, Él es fiel, Él ha muerto por nosotros, ¿sí? Y Él nos ha justificado. Esa cruz trajo justificación. Y por eso al final de nuestros días, o durante nuestros días, o al final de esas pruebas tan difíciles que nos tocan vivir, siempre el justo va a triunfar. Siempre el que busca a Dios de corazón va a ser recompensado por el Señor. El Señor tiene una porción de bendición para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen, hermano? Amén. Él es fiel, ¿sí? Dice que los ojos del Señor pasean la tierra para favorecer al justo, ¿sí? Entonces vamos a ver la vida de un hombre, de Job, su carácter, su devoción, cómo este hombre amaba a Dios, cómo se entregaba al Señor, cómo le adoraba, ¿sí? Él es un modelo para el creyente, para el cristiano. Job capítulo 1, ¿todos lo tienen? Amén, vamos a dar lectura ahí. Dice así la palabra del Señor, ¿sí? Job capítulo 1, versículo 1 en adelante. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales.
E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecido que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todo ello. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. El versículo 6 entra en otra escena, en el cielo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Volvemos a la tierra, versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y lo tomaron y mataron a los criados a fila de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba éste hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente yo escapé para darte la noticia. Y todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que él hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén, hermano. Palabra de Dios, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la sabiduría que emana de tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres fiel con nuestras vidas. Porque tú, Señor, tienes planes que muchas veces nosotros no los comprendemos, Señor, pero están dentro de tu soberanía, Señor. Están dentro, Señor, de tu sabiduría, Dios. Te damos gracias por habernos llamado. Te damos gracias por habernos llamado para salvación, para el servicio, Señor. Señor, te ruego en esta noche, Señor, que puedas hablar a nuestros corazones. Por eso disponemos nuestros corazones, Señor, para que tú hables, Señor. Para que tú llegues con tu palabra a lo profundo, Señor. Unge mis labios, Señor, para poder hablar con sencillez tu palabra, Señor. Y bendice a este tu pueblo, Señor, que está buscando tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. La calidad espiritual de este hombre, de Job, es sorprendente. Era un hombre realmente con una devoción a Dios que muy pocas veces vamos a tener en la vida la oportunidad de ver hombres así. Y tenía ciertas características, ¿sí? Que el versículo 1 habla
acerca de cómo era Job. Dice el versículo 1 que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La palabra perfecto no significa que era perfecto como Dios que es perfecto, sino en el sentido que era íntegro, ¿sí? Era una persona íntegra, era una persona sin mancha, era una persona que agradaba a Dios. Y Dios había bendecido la vida de Job, ¿sí? Me gusta la escritura, dice que era el oriental más grande de la época. Usted calcule que estamos hablando de la vida de Job cuando todavía no estaba la revelación escrita de Dios. No estaba el Nuevo Testamento, por ejemplo. Se cree que Job es uno de los libros más antiguos. No estaba la ley de Moisés, pero él tenía un profundo conocimiento acerca de Dios, que se lo daba su vida práctica, se lo daba su experiencia. Había algún acercamiento a Dios que le daba sabiduría a este hombre. Más adelante en el libro de Job también dice que cuando Job hablaba en las plazas o en las calles, dice que la gente se callaba para escuchar su sabiduría. Se admiraba, se sorprendía de la sabiduría que Dios le había dado. No era un hombre cualquiera, era un hombre de Dios, con todas las letras. Pero en un momento de su vida tuvo que pasar por una crisis, por una circunstancia que no estaba en sus planes. Y este libro también nos muestra el lado espiritual, ¿sí? O el mundo espiritual, la esfera espiritual. Si bien nosotros vivimos en un mundo natural, como cristianos sabemos que existe un mundo espiritual, un mundo donde se mueven las fuerzas del maligno, del demonio, ¿sí? Y nos muestra algo de lo espiritual. También no podemos hacer base sobre esto y sacar doctrinas sobre guerra espiritual ni nada de eso, pero sí es claro el libro de Job que el hombre tiene un enemigo que es Satanás y tiene un defensor que es Dios, tiene un abogado que es Dios. Las Escrituras nos enseñan eso a través del libro de Job. Y usted sabe, hermano, que las Escrituras en todo momento nos manda a que seamos testigos del Señor, ¿sí? El profeta Isaías, hablando para el pueblo de Israel, dice: vosotros seréis mis testigos, ¿sí? Porque Israel, el propósito de Israel era ser testigo de Dios a las naciones. Y luego el Señor Jesús en el Evangelio, en el libro de Hechos, dice: quedaos aquí hasta que reciben el Espíritu Santo y ustedes me serán testigos. Dice: van a recibir poder y me seréis testigos. O sea, van a recibir un poder para testificar. Pero en este caso se da algo excepcional. Dios está siendo testigo de Job. Dios está testificando de la vida de Job. No empieza Job testificando acerca de Dios, sino a la inversa. Cuando Satanás se presenta delante del Señor, el Señor le pregunta: ¿de dónde vienes? Y él dice: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Fíjese el versículo 8. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Primero está diciendo Dios que es único. No hay otra persona como él en la tierra, ¿sí? Que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, que es temeroso de Dios y que se ha apartado del mal. Fíjese el Señor cómo habla de este hombre. Qué bueno es que el Señor pueda hablar así de nosotros, ¿sí? Que tengamos esas cualidades: el temor de Dios, la integridad, el buscarle, el apartarnos del mal. Y Dios está dando testimonio de este hombre. Entonces Satanás le dice: ¿acaso teme a Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de su mano ha dado bendición y por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Lo que Satanás le está diciendo, en otras palabras: él te adora, él te teme porque tú le has bendecido. Hay un contrato, hay un trato entre ustedes dos.
mientras él te adora, tú le bendices. Entonces Job le hace una propuesta al Señor. Satanás le hace una propuesta al Señor. Y le dice, extiende sobre él tu mano y va a ver si no te maldice en tu propia cara. Si no blasfema en tu propia cara. O sea, Satanás siempre desafiando a Dios, desafiando al hombre. Y entonces Dios, conociendo, hermano, la calidad espiritual, la profundidad espiritual de este hombre, Job, Dios confía en Job. Entonces, ¿qué hace el Señor? Autoriza la prueba. Y le dice, bueno, ve y haz lo que está en tus manos, pero no toques su vida. ¿Sí? ¿Por qué le dice Dios no toques su vida? Porque el Señor Jesús en los evangelios dice que Satanás ha sido homicida desde el principio. ¿Sí? Ha sido un asesino desde el principio. Le tiene odio al hombre. Entonces Dios le pone un límite. Le dice, haz todo lo que te venga a la mente, pero no toques su vida. Entonces dice que inmediatamente sale Satanás y hace desastre. Le da 4 golpes durísimos a Job. 3 de ellos le hacen perder todo lo que él tenía, toda su prosperidad. Se queda sin nada, se queda con las manos vacías. Y el último golpe fue el más duro, donde dice que vino un viento y las paredes de la casa cayeron sobre los hijos y sepultaron a todos los hijos. Fíjese qué tremenda la prueba que está pasando Job. Y muchas veces nosotros nos sentimos muy identificados con el sufrimiento de Job, pero siempre evadimos el leer esto porque decimos, puede ser que a nosotros no nos pase lo que le pasó a Job. En realidad el Señor no nos daría más carga de la que nosotros podríamos soportar. Dios sabía que Job tenía la profundidad espiritual para soportar esa prueba. Porque hay un momento, hermano, de nuestra vida donde Dios permite que la aflicción venga a nuestra vida. Hoy estamos en un tiempo donde se predica un evangelio de la prosperidad, influenciada por el materialismo secular, una doctrina del hombre, una doctrina que emana del infierno. Y se le dice a la gente, vengan a Dios porque Dios quiere que seas próspero, Dios quiere que seas rico. Y no es el propósito de Dios, no es el propósito por lo menos fundamental. Obviamente que la Escritura dice que en el Nuevo Testamento había gente rica. Dice, a los ricos mando que sean generosos, en buenas obras, sean dadivosos. Pero no lo plantea la Escritura como un propósito fundamental para la vida del hombre o de la mujer que decide servir a Dios. Sino que lo más grande que Dios nos regala no tiene que ver con los bienes materiales, sino con los bienes espirituales. Lo más grande que Dios nos ha regalado es la salvación de nuestras almas. Amén. Entonces, sale Satanás y destruye ese estrago, probando. Dios permite que Satanás, porque Dios autoriza la prueba, que Satanás haga estos estragos. Y no es la primera vez que esto ocurre en las Escrituras. Por ejemplo, en el Evangelio, cuando el Señor está a punto de ir a la cruz, le dice a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. O sea, vemos la actividad de Satanás en relación al hombre, cómo quiere destruirlo constantemente, pero a la vuelta de la vida termina siendo un instrumento de Dios, que termina aportando los planes de Dios, pero de la perspectiva de la soberanía de Dios. Cuestiones que nosotros no entendemos, pero las aceptamos por fe, porque Él es nuestro Señor y tenemos que confiar en nuestro Salvador. Dice que un hombre se le había enfermado una hija de cáncer, un predicador, y dice que fue a un lugar alejado y empezó a llorar y a reclamarle a Dios y le dijo, Señor, yo te he servido toda la vida, lo he dado todo por ti, y miren la situación que yo me encuentro. Entonces dice que el Señor le habló y le dijo, ¿cuántos padres tiene tu hija? 2, le dijo el predicador. Uno eres tú y otro soy yo. Y le dice, y de esos 2 padres, ¿cuál es el que la ama más? Entonces el predicador reflexionó y dice, tú la amas más, dice. Y de esos 2 padres, ¿cuál es el que tiene el poder para librarlo? Tú tienes el poder para librarlo. Entonces Dios le dijo, entonces debes confiar en mí, que por algo yo hago pasar por esta situación.
pero yo como tengo el poder, tú debes descansar en mi amor. Y como yo la amo más que vos, tenés que descansar en mi amor. Entonces hay situaciones que no las podemos comprender. Por eso el libro de Job nos va a mostrar la soberanía de Dios. ¿Sí? Romanos capítulo 11, versículo 33 dice: cuán insondables son tus juicios o inescrutables tus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese restituido? Antes bien, por él, de él y para él son todas las cosas. ¿Sí? Hay cosas en el camino del Señor que no las podemos comprender. Hay situaciones en nuestra vida que están abiertas. Hay interrogantes que no están satisfechos en nuestra vida. Y que probablemente caminemos y Dios no nos dé una explicación de las cosas que nos están pasando. Porque Dios no es un Dios de explicaciones, es un Dios de promesas. ¿Amén? Dios, cuando usted quiere una explicación, Dios le va a dar una promesa. ¿Sí? Porque Dios es un Dios de promesa. Estaba pasando por una circunstancia muy difícil hace unos días, 15, 20 días atrás. Y yo le decía: Señor, no tengo paz. Fueron unas horas. Le digo: no tengo paz con esta situación. Necesito que me hable, Señor. Y yo necesitaba que Dios me diera algo racional, una explicación, podríamos decir. Y cuando me voy a acostar, abro las Escrituras y Dios me da una palabra en el Salmo que dice: Jehová cumplirá su propósito en ti, en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y esa palabra fue tan profunda en mi vida que me trajo una paz. Hoy hablaban los hermanos de esa paz que sobrepasa el entendimiento. Pero no me dio ninguna explicación. La vida de Job, Dios no le dio explicaciones, pero Dios tenía promesas que descansaban sobre la vida de Job, como Dios tiene promesas, hermanos, que descansan sobre tu vida. ¿Amén? Y Él la llevará a cabo, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Amén? Entonces, en ese día Job lo perdió todo. Fue probado a fuego. Pero el Señor sabía que Job no le iba a fallar. Porque el Señor conocía el corazón de Job. Conocía que su devoción era verdadera. Que su llegada a Dios era verdadera. Que no era superficial. Que Dios no le servía por lo que Dios le daba. Hay muchos hombres y mujeres que sirven a Dios buscando el premio. Pero Job no tenía esa motivación en su vida. Él lo hacía realmente de corazón. Y también entendía, hermano, cuando nosotros situamos en el contexto bíblico a Job, no está la revelación del Nuevo Testamento. No tiene una revelación de la gracia. Pero Job entendía aspectos de la gracia. Porque él entendía que lo que él había recibido, por ejemplo, su prosperidad, le había sido dado por gracia. No era porque él se lo había ganado, sino que Dios lo había elegido entre los hombres de la tierra y le había bendecido la obra de sus manos y había multiplicado sus bienes. Y en ese día donde Job recibió las buenas malas, podríamos decir, noticias nuevas, pero eran malas. Versículo 19 dice: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Esta fue la peor de todas las noticias. Y en el versículo 20 dice: entonces Job se levantó. Fíjese la actitud de Job. Otra persona hubiera entrado en desesperación. Otra persona se hubiera desmayado. Hay personas que por tribulaciones similares y tal vez en una menor escala hubieran entrado en pánico, ¿sí? Pero dice que Job no cayó destruido por la prueba que estaba golpeando su vida, sino que dice que se levantó. Fíjese, hermano, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, señal de luto. Porque es verdad que cuando pasamos por la aflicción no vamos a estar contentos. Somos hombres. El Señor Jesús lloró sobre la tumba de Lázaro, ¿sí?
Hay ejemplo de que el hombre sufrimos por la tribulación. Pero entonces Job se levantó, habla de la actitud de fe que él tenía hacia la prueba, hacia lo que estaba pasando. Y luego habla del momento que estaba viviendo, el momento de luto. Y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Fíjese, se levantó, se acomodó, ¿sí? Se puso en una situación de luto, pero luego se postró en tierra y adoró al Señor. Estamos hablando de un hombre que no es que perdió el trabajo, que entró el presidente y echó a todos los que vio la situación actual, ¿sí? Echaron a los ñoquis, o echaron a gente que estaba preparada y que no eran ñoquis, pero también lo echaron. Pero no estaba pasando eso. No era eso una prueba, eso hubiera sido pan comido para Job. No hubiera sido nada. Estamos hablando de un hombre que lo perdió todo en un día. Y dice que se adoró al Señor y dijo, podríamos llamarle la oración de Job. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Que podamos decir, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Estamos acostumbrados, hermanos, yo me incluyo, de darle gracias a Dios por las cosas que Él nos da. Pero muy pocas veces no le damos gracias por las cosas que Él no nos da. Yo muy pocas veces he escuchado a personas decir, Señor, te doy gracias por aquello que me das. Y también te doy gracias por lo que no me das. ¿Sí? Entonces él entendía, fíjese que el concepto que tenía acerca de Dios. Primero él tenía un concepto de mayordomía. Él sabía que las cosas que Dios le había dado eran temporales, pero que él era el administrador de esas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, sus bienes. Él era un administrador. Y fíjese algo más en lo que Job, el concepto que Job tenía acerca de Dios. Él entendía que Dios era la causa de su prosperidad. Porque él dice, Jehová dio. ¿Sí? O sea, él entendía que Dios le había dado todas esas cosas. Él no dijo, lo gané con el esfuerzo de mi trabajo, lo obtuve por la sabiduría y por las oportunidades por la sabiduría que tengo, o por las oportunidades que me da la empresa, o porque al país le fue mejor y en este emprendimiento me fue bien. No, él dijo, Jehová dio. Él sabía que la causa de su bienestar, de su prosperidad y de todo lo que él poseía, incluyendo sus hijos, venían de la mano del Señor. Entonces cuando le ocurrió todo esto, moralmente él no podía reclamarle a Dios algo que Dios le había dado, que se lo devuelva. Sino que él entendía que como Dios se lo había dado, Dios tenía el derecho de quitárselo. Fíjese que toda esta luz Job la tiene en el momento de la prueba. Y vemos también en este texto y en esta oración la gran capacidad de discernimiento espiritual que tenía Job. ¿Por qué discernía la situación? Porque él en ningún momento atribuyó a Dios despropósito. Él no dijo, esto se escapó del propósito de Dios. Esto no estaba en los planes de Dios. Algo está pasando, algo raro está pasando. No reprendió a Satanás, no reprendió al enemigo, no le echó culpa a los demonios. No pasó nada de su vida. No pasó por eso la cabeza. Yo tenía un amigo que le echaba toda la culpa al diablo. ¿Sí? Después se terminó apartando. Y un día estábamos comiendo y le faltaba sal a la comida. Dice, diablo inmundo, le falta sal. Y le digo, pero yo recién estaba entrando en el camino del Señor. Le digo, pero ¿qué culpa tiene el diablo que le falte sal? Agarra la sal y ponésela, le digo. ¿Sí? Y por ahí nosotros tenemos eso, hermano, de echarle la culpa al diablo por las cosas que nos pasan. Y fíjese que el texto dice, Jehová dio, Jehová quitó. O sea, esa es la profundidad, que el que había autorizado la prueba era Dios, pero el que le estaba destruyendo las cosas no era Dios, era Satanás.
Pero Job tenía profundidad en su vida espiritual. Tenía discernimiento. Era un hombre que entendía no lo que le estaba pasando. No entendía nada de lo que le estaba pasando, pero sí comprendía al Señor. Una comprensión espiritual no es una comprensión lógica. Esto me pasa por esto. Sino que aceptaba, ¿sí?, lo que él le venía, porque él creía que lo que venía de la mano del Señor, hermano. Cuando nosotros podemos comprender que todo está bajo la soberanía de Dios, es cuando vivimos vidas realmente de paz y fructíferas, hermano. Cuando no andamos continuamente preguntándole a Dios por qué nos pasa tal o cual cosa, es cuando vivimos una vida de gozo. Porque generalmente nosotros estamos preocupados con Dios, con lo que Él va a hacer en relación a nuestras vidas. Y eso muestra un poco el egoísmo que tenemos. Nos preocupan más esas cosas que conocerle a Él. Pablo decía conocerle a Él y el poder de su resurrección y ser participantes de su padecimiento. Dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sí? O sea, él vivía para conocer a Dios. Y muchas veces nosotros vivimos para conocer a Dios. Pero muchas veces, hermano, estamos tan preocupados de lo que Dios va a hacer con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestras circunstancias, que nos olvidamos de conocerle a Él. Que realmente este sea un tiempo donde estemos más ocupados en conocerle que en saber lo que Él va a hacer con nosotros. Porque Él lo que va a hacer con nosotros es algo sabio, es algo bueno. Él nos va a bendecir, Él no nos va a desamparar porque Dios es fiel. Y Job conocía esto acerca de Dios. Y bendijo en el momento de la prueba, bendijo al Señor. En el momento donde podría haber tenido un montón de argumentos y de excusas para maldecir a Dios, lo bendijo. Luego vemos en el capítulo 2 que ocurre una reunión similar entre Satanás y Dios, y Satanás vuelve a desafiar al Señor y le dice, pero el 2:5 dice, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Fíjese, hermano, que Dios vuelve a autorizar la prueba, ¿sí? Y esto es una gran enseñanza para nosotros. Satanás no nos puede hacer más daño del que Dios le permita, ¿sí? Todo lo que haga el diablo en relación a nuestra vida tiene un permiso de Dios. Y ese permiso es muy limitado. Entonces esa es la paz que nosotros tenemos. De que este Dios, si permite algo, es porque Él quiere sacar algo mejor de nosotros. ¿Cuáles son los objetivos de la prueba? ¿Por qué Dios permite que la prueba venga a nuestra vida? El primer objetivo es glorificar a Dios. El segundo objetivo es fortalecernos en la fe, crecer en la fe. ¿O va a decir usted que después de una prueba no sale más fortalecido? Dígame de Daniel, que leyó el hermano recién. Después de haber salido del foso de los leones, ¿no ha salido más fortalecido? ¿Ha conocido, tiene una experiencia con Dios? ¿Ha profundizado más en el conocimiento de Dios? Seguramente. Pero Dios no lo libró del foso de los leones. Lo libró de los leones dentro del foso. Le hizo pasar la tribulación. Le hizo pasar la aflicción. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? O sea, fíjese, aún seguía siendo íntegro, no importa lo que le había pasado. Y el consejo de la mujer desacertado, de su mujer, no de la mujer, sino de su mujer, dice, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó con sus labios Job. ¿Sí? La palabra, en este texto dice
en el 10 le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, o necias, dice otra Biblia. En el castellano, y en nuestro contexto es una palabra muy fuerte, pero en el contexto bíblico no es que Job le dice, sos una necia, sino que Job le dice, has hablado como cualquier mujer que le falta discernimiento espiritual. Ese es el sentido. No es un reproche. Es más instructiva la palabra de Job. Es un hombre de Dios. Es un hombre que ama a su esposa. Su esposa ha perdido sus hijos. Lo ha perdido todo. Entiende el dolor. Pero a la vez le dice, la exhorta con amor y le dice, hablaste como una mujer que no tiene discernimiento. Y luego instructivamente Job le hace una pregunta. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Fíjese, hermano, algo, que Job no involucra en ningún momento a Satanás. Él está entendiendo que la prueba viene del Señor. ¿Sí? El otro día hablábamos acerca de eso, que había gente que ve demonios en todos lados. Hasta se le ponen nombre a los demonios, hermano. ¿Sí? En una montaña, en un mar. Hasta había una profeta, supuestamente, entró a un mar, se combuzo todos en las profundidades, se metió el mar y no sé qué espíritu ató ahí. No dice nada la Biblia, ¿sí? Pero bueno, eso ocurre. Pero fíjese que Job entiende que la prueba viene de parte del Señor y sigue sosteniendo su integridad. Sigue siendo un hombre fiel a Dios a pesar de lo que le pasa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el valor de Job estaba en lo que él era y no en lo que él poseía. Lo que él era lo esencial. Lo que él poseía era accidental. Él perdiendo lo que poseía seguía siendo en esencia un hombre de Dios. Entonces Job era realmente un hombre de Dios. No estaba determinado por la circunstancia. No estaba determinado por lo temporal. No estaba determinado por las épocas de la vida que vivía. En nuestra vida nosotros vamos a pasar épocas muy buenas con el Señor. Y otras épocas de crisis, difíciles. Pero que la época que nosotros pasemos con Dios, en la vida de Dios, no determine nuestra esencia, sino que la determine el Señor, la determine el Espíritu Santo, la determine la relación que nosotros tenemos con Él. ¿Amén, hermano? Job tenía o creía, podríamos decir, en la soberanía del Señor. Sabía que Dios era soberano. Sabía que Dios era sabio. Sabía que Él estaba pasando por esa prueba por algo. Agustín de Hipona decía, un santo que tuvo la iglesia en los primeros siglos, él decía, encomienda tu pasado al amor de Dios. ¿Sí? Encomienda tu presente al amor de Dios, pero encomienda tu futuro a la provisión del Señor. ¿Sí? Era un hombre también que entendía acerca de la soberanía del Señor. ¿Sí? Y entender acerca de la soberanía del Señor nos lleva a darlo todo por Dios, a no escatimar nada, a no guardarnos nada. Dios nos llama y se entregó por entero. Y Él pide lo mismo para nosotros, que nos podamos entregar de lleno. ¿Sí? Romanos capítulo 8 dice, al que no escatimó ni a su propio Hijo. En otra palabra, al que no mezquinó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Amén? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y al final en la Biblia, hermano, el diablo siempre pierde. ¿Sí? El diablo está vencido. Y al final en las Escrituras, el justo, el que ama a Dios, el que le sirve a Dios, siempre triunfa. Cuando nosotros vemos el libro de Job, fue juzgado por sus amigos injustamente, porque también ocurría algo muy interesante en la vida de Job, que chocaba la teología imperante de la época con la experiencia. Porque ¿qué decía la teología de la época? O sea, la teología es la creencia. ¿Qué decía? Si Job estás en esa situación es porque cometiste algún pecado.
Y muchas veces nosotros, en un juicio apresurado que tenemos con nuestros hermanos, si está pasando por una situación, seguro que está en algún pecado. ¿Sí? Y no siempre es así. Esto no estoy diciendo que Dios no castiga el pecado o no disciplina. En el contexto del Nuevo Testamento, Dios disciplina a sus hijos. Pero hay situaciones en nuestra vida que no la pasamos precisamente porque cometimos un pecado. Entonces los amigos de Job, al verlo así, lo juzgaban. Seguro que hay pecado en tu vida. Seguro que hay algo oscuro. Y en realidad cuando nosotros vemos el capítulo 1, Dios habla maravillas de Job. No había nada en su vida que sea causal de la prueba que estaba pasando. Y muchas veces hemos juzgado a hermanos en un juicio apresurado, desmedido, y decirle que está en tal situación porque cometió tal pecado, porque hay algo de lo cual no ha renunciado o no ha dejado. Y no siempre es así. Por eso nosotros debemos ser prudentes a la hora de emitir esos juicios. Y también se creía que aquel que hacía bien, Dios le bendecía. Entonces, cuando nosotros vamos al final del libro de Job, vemos que Dios bendice, Dios lo restituye a Job. Y aún dice la Escritura que le da el doble de lo que él tenía. Al final de esta prueba, Dios lo bendijo y Dios lo volvió a fortalecer. Y usted sabe, hermano, que le dio tanta vida a Dios a Job, que dice que vio hasta la 4ª generación crecer. Vio a sus hijos, vio a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos. O sea que Dios llenó su vida de gozo. Dios llenó su vida de años de vida, donde pudo disfrutar, donde aquella prueba quedó en el pasado. Muchas veces nosotros en nuestro caminar, hermano, vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero muchas veces que estemos caminando en el Señor, vamos a ver ciertas pruebas de nuestra vida que quedaron allá atrás, que no tienen nada que ver con nuestro presente. Hoy Julián le decía a los que se habían bautizado que hay un nuevo comienzo, ¿sí? Un nuevo empezar, un nuevo génesis. Y yo creo que realmente es así con el Señor. Empezamos, cuando nos recibimos al Señor, empezamos algo nuevo. Cuando nos bautizamos, empezamos algo nuevo. Cuando pasamos una prueba, empezamos algo nuevo. Y todas aquellas cosas quedan como nada, hermano. Tal vez yo no sé el momento que estás viviendo. Tal vez estés pasando una prueba muy difícil. Estés en la peor prueba de tu vida. O estés sufriendo por algo. Pero esa prueba que hoy en el presente es tan trágica, será como nada en el futuro. Amén, hermano. Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios tuvo el control de la vida de Job. Y Job es el modelo para el creyente. Santiago lo cita. ¿Habe visto la paciencia de Job? Y cómo el Señor es misericordioso con los que sufren. Dice, aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Sí? Dios tiene por bienaventurado a aquellos que sufren por su causa. Aquellos que le siguen aún por encima del sufrimiento. Hay grandes recompensas, hermano, para aquel que sirve a Cristo. Y termino con esto. El libro de Malaquías dice que se juntaron los siervos de Dios y algunos se quejaban. Y dice que Jehová escuchó lo que decían. Y el Señor le dijo, toma un libro de memoria y escribe que yo marcaré la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Que llegará un día en que yo marcaré la diferencia entre el que sirve y no le sirve. Hermano, hay una gran ventaja sobre tu vida en relación con aquel que no sirve a Dios. Solamente que tú no te das cuenta, pero hay una gran ventaja. La porción del Señor está sobre tu vida. Dios te va a bendecir porque Él ha determinado bendecirte. Dios te sacará del foso de los leones. Amén, hermano. Como lo hizo con Job, también lo hará con nosotros. Dice David, yo hubiera desmayado si no creería que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar sobre esta palabra.
Yo no sé si acostumbran pasar, si alguien quiere pasar, no sé, pastor, ¿sí? Si alguien quiere pasar, voy a estar orando. Si realmente lo siente, si esta palabra, si necesita oración, usted pasa, hermano, sin vergüenza. Pero vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por esta palabra, Dios. Reconocemos tu soberanía, Señor. Señor, estamos pasando por situaciones, pruebas, y tal vez en el análisis que hacemos del servicio, el resultado sean pérdidas. Pero entendiendo tu palabra y tu soberanía, Señor, y que tú eres fiel, Señor, podemos tener paz en esta noche. Podemos descansar en tus brazos, Señor. Señor, yo te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú le bendigas en esta noche, que tú le fortalezcas, Señor, que llenes sus días de dicha, Señor, como lo hiciste con tu siervo Job. Tú lo sacaste, Señor, de una destrucción segura, pero lo levantaste, lo exaltaste, Señor, porque tu palabra, Señor, dice que tú honrarás a los que te honran. Y aquellos que te desprecian, Señor, serán tenidos en poco. Señor, yo oro por tu pueblo en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Para que tu Espíritu Santo le dé discernimiento espiritual sobre la prueba que están pasando, Señor. Para que el don de la sabiduría, el don de ciencia, Señor, el don de la inteligencia sea derramado sobre la vida de tu pueblo, Señor. Sobre la vida de mis hermanos. Sobre la vida de los que te buscan, Señor. Bendice a tu pueblo en esta noche, Dios. En el nombre de Jesús. Señor, porque ningún demonio puede derribar al hombre y a la mujer que tú sostienes. Señor, te honramos, te bendecimos. Oh Dios, levántate como poderoso gigante a favor nuestro, Señor. Haz tu obra, cumple tu propósito en mí, Señor. Lléname de ti en este tiempo. Ayúdame a ver la vida como la ves tú, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.